We'd like to welcome everybody again to the Kingdom Awakening series. Queremos deciros que estáis bienvenidos a la serie de Despertar el Reino. We're coming to you from the Life in Christ Kingdom Ministries. Estamos en la vida de Cristo y en los ministros del Reino. And today we have Abigail Landrum and myself, Jimmy Garrett. Y yo soy Abigail Landrum y tengo a Jimmy Garrett. And today we're going to be discussing The Kingdom of God Has Come, Part 1. Y hoy vamos a hablar del Reino de Dios ha llegado, parte 1. For us to understand God's kingdom, we first must understand that God is a spirit. Para poder entender lo primero, la vida de Dios, tenemos que entender que Dios es un espíritu. And our journey to discovering Him must also be spiritual. En nuestro camino para poder encontrarle también debería de ser espiritual. We must have spiritual eyes in order to see His kingdom and to see His riches. Tenemos que ver sus bienvenidas mirando con esos ojos naturalmente en el espíritu. The Bible says we walk by faith. La Biblia dice And que not by nosotros andamos con la fe, pero no mirando solo con los ojos. The Bible says that we also hear by the Spirit. También dice que podemos oír con el espíritu. In Revelations 2:29, it says, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit says unto him." En la Revelación 2:29 dice que él tiene el oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. So even our sight, our walk, and how we hear must be spiritual in order to discover God. Con eso os quiero decir que aunque oigamos, andamos y creamos, tiene que ser espiritual para poder ver a Dios. If God is spiritual, so is His kingdom. Si Él es espiritual, también tiene que ser su reino, So is His walk. también tiene que ser su andar. He said His words were spirit and life. Dice que sus palabras eran el espíritu aquí en la vida del mundo. In John 6:63, it's a spirit that quickens, the flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. En Juan 6:63, el espíritu es el que la vida te da. La carne no te aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. The Bible says in 2 Peter that the Holy Scriptures was given by inspiration of the Holy Ghost. La vida dice que el espíritu, que tiene que venir con el espíritu y también con la fe de él. Even when John spoke of revelation, he said he was in the Spirit on the Lord's day. Hasta cuando Juan habló de la revolución, dijo que el espíritu estaba con él hasta en ese día. Even Apostle Paul said that he received the words of God by revelation. Y hasta el padre Paul también dijo el discípulo que también estaba la palabra con él, con el espíritu. And the Bible also teaches that by His Spirit, all these things will be made open and available to us. También dice Dios que en la Biblia todas estas cosas están disponibles para nosotros con su palabra. First off, we need to understand that Jesus said that He came with a new and a living way for us. Tenemos que comprender que Dios ha dicho que venimos aquí con una cosa nueva y que tenemos que creer en él. If we go to Luke 16:16, He says, "For the law and the prophets were until John the Baptist. Since that time, the kingdom of God is preached, and every man presseth into it." En Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y quien quiera se esfuerza a entrar en él. So now we have the kingdom of God. Y ahora tenemos el reino de Dios. And so if we go to Hebrews 10, verse 9, he says, "Then said he, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second." En Hebreo 10:9, entonces dijo, óyeme, aquí para que haga. Oh Dios, tu voluntad, quítalo primero para establecer el segundo. Abigail, the first covenant was the law and the prophets. But now the second covenant is through the kingdom of God. La primera vez era entre la ley y la Dios, y ahora el segundo es entre la fe en Dios. He even says in Romans 10:4, "For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believes." En Romanos 10:4
porque en el fin de la ley de Cristo, para justificar a todo aquel el que cree. So now we're not living in the law, but we're living in the kingdom of God. Ahora no solo estamos creyendo en la ley, sino también en la vida de Dios, en el reino. But his kingdom is spiritual, and for us to see it and not miss it, we must take a spiritual journey with him. Pero su reino es espiritual, y para nosotros poder encontrarle y no perderle, tenemos que también ser espirituales. Abigail, let's look at the next verse. Mark 1, verse 14 and 15. Now after that, John was put in prison, and Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Hablando aquí en Marcos 1, 14 y 15, más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando del Evangelio del reino de Dios, y diciendo, el tiempo está cumplido, completamente cumplido, y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creed en el Evangelio. So the good news, or the gospel, is now that the kingdom of God has come. Sé que las buenas noticias en el gospel es que el reino de Dios ha llegado. Okay, so let's go back and look. Jesus came, and his purpose was to preach the kingdom of God. Ahora vamos a mirar cómo ha venido Dios y la razón por la que ha venido es para hablar de Dios. Look at Luke chapter 4, verse 43. And he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also, for therefore I am sent. En el Lucas 4:43, mas él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. If we go on down further, Matthew 10, verse 5 and 7, these 12 disciples Jesus sent forth and commanded, saying, Go not in the way of the Gentiles, or in the city of the Samaritans, go not. But as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. En Mateo 10:5 y hasta el 7 tenemos estas palabras. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciéndoles, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, pero yendo predicad y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Let's take notice, Abigail. Jesus didn't come preaching the law. He come preaching the gospel of the kingdom of God. Jesús, vamos a poner nota, Jesús no vino para hablar de que las leyes del reino, sino hablando de la vida espiritual de Dios. He also taught his disciples, as you just read, not to teach the law. They were to go and preach what? Rather, the kingdom of God. Y una cosa es que no ha venido aquí diciendo que Jesús tenía que predicar y diciendo, solo tenía que mandar las leyes. Lo contrario, predicar y diciendo, pero nada de leyes. Also, we find in Matthew 3, 1 and 2, on page 2, John the Baptist also preached the kingdom. In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. En Mateo 3, 1 y 2 hemos encontrado estas palabras. Y en él, aquellos días, vino Juan el Bautista predicando que en el desierto de Judea y diciendo, arrepentiros, que el reino de los cielos se ha acercado. So we're not really waiting to go to heaven because Jesus said a truth. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Así que no estamos buscando el reino de Dios, estamos andando para el reino de Dios. Está aquí. You know, in heaven we find the presence of God. Sabes que en el cielo tenemos la presencia de Dios. So now he's telling us that the presence of God is now reachable. Y ahora nos está diciendo que la presencia de Dios está aquí al lado. This is the good news. We can now have communion with our Lord and God and Creator. Esas son las buenas noticias, que podemos tener la comunión de nuestro Dios aquí. For we know under the old covenant there was a veil that separated the Holy of Holies from mankind. But now through what Christ did on the cross, the Bible says that the veil was rent and separated. Teníamos antes un velo, como una mantilla enfrente de nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, esa mantilla se abrió y nos ha abierto los ojos. Let's go on down further.
we find out in Matthew 4:23, and Jesus went into all of Galilee, teaching in the synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. En Mateo 4:23, y rodeó Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y toda la dolencia en ese pueblo. So we find that the power of God comes with preaching the gospel of the kingdom. Sí, que hemos encontrado que el poder de Dios viene hablando del reino del evangelio de Dios. We have truly seen through preaching this kingdom message in other countries, we've seen hundreds, even thousands of people receive miracles and healings when they receive this message. Hemos visto que este mensaje en miles y miles de países y ciudades, que la gente se ha saneado las enfermedades con estos profetas encontrando este mensaje. The kingdom of God, revelation, as we begin to walk in that, we will find broken men restored back into the presence of God. Hemos encontrado que ha habido gente que ha podido ser rota y que ha sido muy renovada para estar aquí con el reino de Dios. And this is why, Abigail, that Jesus says, I must preach the gospel of the kingdom to these cities. Y por eso hemos encontrado que tenemos y debemos que por favor hablar de este mensaje para todas vuestras ciudades. It's the same reason why he commanded the disciples, go and preach the gospel of the kingdom to all nations. Es el mismo mensaje cuando dijo a los discípulos, por favor, id y creer en mí, predicar mi mensaje. This is the answer to mankind. Esta es la respuesta para la humanidad. And as we begin to discover the kingdom of God, we begin to discover the spiritual inheritance that God has for us right now. Y encontrando este mensaje hemos encontrado que la vida espiritual que nos da Jesús y Dios está aquí para nosotros ahora y podemos seguir con ella. Many people, Abigail, are still waiting for the kingdom to come. Que hay mucha gente todavía que está esperando a que venga el reino de Dios. But we have some scriptures here to prove that Jesus said it's already come. Por aquí tenemos las escrituras diciendo que Dios ya está aquí. If we go down here and we look at Matthew 9, verse 1, bottom of page 3, and he said unto them, Verily I say unto you, that there be some of them that stand here right now, which shall not taste death till they have seen the kingdom of God come with power. Aquí en Marc 9:1 tenemos el mensaje. También les dije, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no les gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. So, Abigail, Jesus was explaining that the kingdom of God, that there would be some people that was living in his lifetime that would not even die until they saw that event happen. Que había gente todavía en ese tiempo que todavía no creían en Dios y no veían eso hasta la muerte, hasta que la muerte ocupase su vida. Going to page 4. Then in Matthew 16:28, he also says, Verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in his kingdom. En Mateo 16:28, de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no les gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo de su reino, hasta la muerte. So Jesus even said, in his lifetime, there'll be some of you standing here, okay, that's not going to die till you see the Son of Man coming in his kingdom. We need to remember that. Hasta el mensaje, tenéis que acordaros de que el mensaje os dijo, tenéis que daros cuenta que había gente en su tiempo, entonces, que no iban a ver el mensaje hasta que llegó la hora de la muerte. Most religions are still waiting for the Son of Man to come in his kingdom. La mayoría de las religiones están esperando a que todavía venga el mensaje de Dios. They have missed what Jesus has said. Se han pasado por la cabeza y se han totalmente olvidado el mensaje que Dios y Jesús les dio. He said that generation would not pass till his kingdom had come. Que la generación no pasará hasta que venga el reino de Dios. So now if they found that kingdom, we can also find that kingdom. Y si ellos han encontrado ese reino, nosotros también podemos encontrar el reino. And we know that when the kingdom of God come back in the power of the Holy Ghost and filled these people, that same power
that came to them is now available to us. Y sabemos que si ha podido tener ese poder para ellos, también ha tenido ese poder para nosotros hoy en día, ahora. We know on the day of Pentecost, the Holy Spirit fell and filled the hearts of people. They spoke with new tongues and magnified God, and they saw many great works. Sabemos el día que cuando vino la gospel, que se cayó de Dios y vimos a cómo gente que estaba mala se sufrió y se levantó, cómo había miles de personas hablando miles de lenguajes o idiomas y milagros que sí que no se podían pasar en la vida. That same kingdom wants to fall on us and fill us. Y ese reino queremos que traiga entre nosotros y nos rellene enteros esas cosas tan bonitas. There's a new tongue he wants us to speak in, Que hay una lengua nueva en la que queremos que habléis. a heavenly tongue. La lengua de el Dios de arriba. There's a scripture, it says in Philippians 3:20, back on page 1, the top one, for our conversation is in heaven, for whence also we look for our Savior, the Lord Jesus Christ. En Filipinos 3:20, mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. So our conversation now is in the Spirit, So, nuestra conversación ahora está con el Espíritu, because we see spiritually. porque vemos espiritualmente. We're new creatures in Christ Jesus, Somos criaturas nuevas en la vida de Jesucristo, because we're born again of the Spirit. porque hemos vuelto a renacer con el Espíritu. So God has now invited us up to begin to live our life in the supernatural. Y ahora Dios nos ha dado el poder de poder levantarnos, vivir y andar y ver con la vida espiritual. The same miracles that Jesus and the disciples were walking in are still here today. Los mismos milagros que pasaron con los discípulos y los predicadores está aquí con nosotros hoy. Because God is alive, His power is also still alive today. Porque Dios está vivo, su poder sigue estando vivo con nosotros. Let's look on the bottom of page 4. Let's read the scripture again. Mark 1:14 and 15. There's some close things we need to look at here. Vamos a mirar otra vez la escritura de Marcos 1, 14 y 15. Hay muchas cosas importantes en esta. Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Mas después de Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galileo predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo está cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio. We need to understand that Jesus said that the time was fulfilled. Tenemos que acordarnos que Dios ha dicho que nuestro tiempo ha sido completado. People are still preaching and prophesying that the kingdom's going to come one day. La gente sigue predicando e intentará comprender que el reino de Dios va a venir algún día. But that time was fulfilled 2,000 years ago. Pero ese tiempo ya ha estado rellenado 2000 años, hace 2000 años. In Luke chapter 24, Jesus even mentioned that these things must happen, that all the things that the prophets had spoken and written may be fulfilled. Y también en Luke 24 ha dicho que estas cosas ya han sido rellenadas, ya han sido completamente fulfilled, que significa rellenadas y pasadas. The everlasting kingdom that Daniel prophesied about, people have been experiencing that for 2,000 years. La gente que ha escuchado esos mensajes hace ya 2000 años más. Todos esos mensajes. No more waiting, Abigail. No hay que esperar ya más. The time is at hand. La vida está aquí ahora mismo, y el tiempo es hoy. He said the kingdom of God was at hand. Que está aquí en nuestras manos. It was now. It was reachable. Ahora y que está cerca. It began 2,000 years ago. Empezó hace 2000 años. God has always had a kingdom. Dios siempre ha tenido un reino. But now, after Christ died and resurrected, the kingdom has now been brought to us. Pero ya que el Cristo ha muerto y ha sido resucitado, el reino ha venido a nosotros. It's available, but he says we must repent. Que está aquí con nosotros, le podemos ver, pero por favor hay que arrepentirse. What does the word repent mean? ¿Qué significa arrepentirse? It means that we must think different, change how we think, look another way. Tiene que comprender que el arrepentido hay que mover la mente de otras maneras. Hay que mirar de esta manera, no, de la otra.
The Jewish people who were under the law and under the old covenant had to turn and look to what Jesus was saying. Los judíos que teníamos tenían que mirar para el otro lado, arrepentirse para el otro lado. Tenían las leyes y las reglas y tenían que mirar para Jesucristo. People who lived under old religious laws and teachings, waiting for God to come, waiting for heaven to come, waiting for the kingdom to come, you need to turn and look a different way. Hemos comprendido y entendido que en esos años aquí teníamos nuestra vida. Estaban esperando aquí con las leyes de los romanos y antes que teníamos hace 2000 años. No hay que esperar, hay que mirar y arrepentirse al otro lado. No hay que esperar en Dios, no hay que esperar en la ley, está aquí ya. Amen. So the time has come. Así que el tiempo está aquí. I would finish up that we need to understand exactly how Jesus explained or how Paul explained the kingdom of God. Tenemos que entender cómo Paul explicó el reino de Dios. Define the kingdom of God. Por favor, define el reino de Dios. Romans 14:17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. En Romanos 14:17, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo con el Espíritu Santo. Our soul yearns to find the peace of God, the righteousness of God, and the joy of God. It's only found in the kingdom. Nuestra vida, si no está justificada y con la paz, está con paz y gozo y con el Espíritu Santo, con el reino de Dios. The kingdom of God is basically His presence. El reino de Dios es prácticamente su presencia. Abigail, it's not a castle up in the sky that people are waiting to go to. Que no es un castillo donde tienes que ir cuando los días se terminen y vas allí. His kingdom has been available and people have been walking in it for 2,000 years. Que su reino está aquí y está completamente disponible para todos nosotros y siempre ha estado aquí desde hace 2000 años. And I got even more good news. Y todavía tengo muchas noticias mejor. Where do we find that kingdom? ¿Dónde encontramos ese kingdom? Romans 17:20 and 21. And when he was demanding of the Pharisees when the kingdom should come, he answered and said, the kingdom of God comes not with observation, neither nor there, for behold, the kingdom of God is within you. Así que en Lucas 17, 20 y 21, y preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, óyeme aquí, óyeme allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. That's great news. Así que son muy buenas noticias. That kingdom peace can now live in us. Ese reino y paz está dentro de nosotros. The joy and the righteousness of God can now be in us. La paz y el gozo del Espíritu está entre nosotros. And all we have to do is believe. Y lo único que tenemos que hacer es creer. Repent and believe the gospel. Arrepiéntete And y now, cree en el Dios. and now the kingdom can come and live in us. Y ahora con eso podemos tener la vida del reino en nosotros. Thank you for being with us today, and we will return again with the rest of part 2 of the kingdom of God has come. Thank you. Gracias por estar con nosotros y volveremos a la parte número 2. Muchísimas gracias.